A través de Jesús el Cristo hemos recibido todas las respuestas, pero especialmente tenemos una gran bendición. ¿Cuál es? El culto. El culto es una tremenda bendición que podemos disfrutar. Dios en el principio, Él nos creó seres espirituales para poder dar culto a Dios. Y también en Génesis 2, del 1 al 3, Él establece el día de reposo. ¿Qué es eso? El culto, la adoración. Pero muchas veces, como estamos enfocados en lo que tenemos que comer, qué me tengo que vestir, pues no estamos entendiendo el mundo espiritual y no estamos disfrutando verdaderamente el culto. Pero en la palabra de Dios, constantemente, cuando se hacía ese culto verdadero, ahí Dios levantaba grandes obras. Lo vemos continuamente. Por eso es algo que tenemos que estar disfrutando. Hay que disfrutar la oración marcada. Hay que marcar ese tiempo de oración. En ese tiempo vamos a poder ver el plan de Dios. Y poco a poco, disfrutando de esa oración marcada, pues va subiendo el ritmo y empezamos a entrar en la oración continua. Y ahí se levanta la sanidad, cambia totalmente nuestro estado espiritual y podemos disfrutar de la cumbre, la plenitud del Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender el valor del culto. Dios obra grandemente a través del culto. Y si tenemos victoria en el culto, pues después hay algo que vamos a cambiar. ¿El qué? Los moldes. Podremos cambiar totalmente los moldes. Porque a través de esos moldes es que no estamos disfrutando nuestra vida de fe. Por esos moldes es que estamos peleando continuamente, siendo engañados, pero restaurando un poco ese culto tan precioso. Ahí podemos cambiar los moldes. Es la única manera de cambiarlos. Y podemos cambiar el molde del yo, ¿verdad? Desde el principio Satanás atacó ahí. Tú puedes ser como Dios. Tú tienes que hacer como tú quieras. Tienes que buscar ese poder que está en ti. Tú eres lo más importante. Y es lo que Satanás está a través de la literatura, a través de las películas, constantemente está mandando ese mensaje. Hoy en día, lo importante eres tú. Pero ese molde lleva al fracaso. Por eso hay que salir de ahí. Y también el molde de lo material. Tienes que tener muchas cosas. Y la gente, como tiene ese molde, engaña por tener plata. Roban, incluso matan. La mayoría de las guerras es por eso. Por tener más economía. Y trae destrucción continuamente. Por eso hay que cambiar absolutamente ese molde. Y también la gente que está buscando el éxito, ¿verdad? Quieren levantar su nombre, quieren tener éxito. Pero constantemente vemos que sin Jesús el Cristo, una persona separada de Dios, aunque consiga buenas cosas humanamente, fracasa. Satanás te deja subir arriba, ¿para qué es? Para soltarte de repente y que la caída sea más fuerte. Por eso, si tenemos victoria,
en esa gran bendición que es el culto, vamos a cambiar los moldes y en vez de ello, vamos a concentrarnos en Dios. Dios Trino, que está con nosotros. En vez de lo material, vamos a buscar el plan de Dios. Él tiene un plan absoluto, preparado, perfecto para nosotros. Y si también estamos saliendo de ese falso éxito, en ese momento vamos a poder encontrar y darle la gloria a Dios. Es lo más importante, darle la gloria a Dios, cada día, a través de nuestras vidas y a través de todo lo que hagamos. Es para darle la gloria a Dios. Entonces, ya podremos elegir. Y cada día tenemos que elegir, ¿verdad? Pero por tener esos moldes incorrectos, estamos eligiendo cosas incorrectas y el resultado es incorrecto. Por eso, al restaurar el culto para el cual fuimos creados, ahí recibimos la sanidad y ya podemos elegir la misión. Ya podemos restaurar la misión. El deseo de Dios es la evangelización mundial. Y a la hora de elegir cada día, yo tengo que pensar así. ¿Esto es bueno para la evangelización o no? ¿Esta decisión es buena para la evangelización o no? Y si no es buena para la evangelización, eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es muy sencillo. Porque este es el plan absoluto de Dios, que este evangelio llegue a todo el mundo. Y tengo que estar eligiendo siempre para la evangelización. Por eso Noé, que entendía y disfrutaba del culto, él podía haberse quedado sin hacer nada, ¿verdad? Pero él eligió construir el arca. Él eligió ser un heraldo de la justicia, predicar el evangelio, aunque sabía que se estaban burlando de él continuamente. Pero él eligió para la evangelización. Dios le dio gran respuesta. Y también Abraham. Él estaba muy cómodo allí en Ur de los Caldeos. Su familia tenía economía, era una gran ciudad. Pero Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, porque era un lugar lleno de idolatría que iba a traer destrucción. Y él pudo elegir correctamente. Eligió a lo desconocido. Entregó su vida. Y fue a la tierra de Canaán, porque allí iba a venir y vino el Mesías, la evangelización mundial. Por eso el Señor lo levantó grandemente. Y en el pasaje de hoy es Eliseo. Eliseo es el que eligió correctamente. Por eso él, en medio de una situación tan difícil, Dios lo utilizó grandemente. Y en este día el mensaje es ese. Elegir a Jesús el Cristo. Y tenemos que elegir a Jesús el Cristo. ¿Pero qué es eso de elegir a Jesús el Cristo? Elegir a Jesús el Cristo es elegir la crisis. ¿Cómo que la crisis? Estamos en una batalla espiritual. Nuestra vida de fe es una batalla espiritual. Y este Satanás está obrando a través de personas que nos encontramos cada día, familiares, incluso en grupos de chats, en redes sociales. Y es una batalla, ¿verdad? Están mandando mensajes de destrucción. Están en esa cultura de la oscuridad, compartiendo esa cultura de la oscuridad. Y nosotros
No podemos estar ahí escondidos. Hay que ir a la crisis. No hay que quedarse en esa zona de confort, por vergüenza, no decir nada, ¿verdad? Hay que ir a esa línea de frente. Hay que levantarse para estar proclamando el Evangelio, proclamar la verdad, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Por eso elegir a Jesús el Cristo, como hizo Eliseo, es elegir la crisis. Él estaba muy cómodo allí en su casa, tenían economía, y servir a Dios significaba que lo pudieran matar, que lo insultaran, que lo persiguieran, pero él eligió la crisis. Él salió de esa zona de confort, y es muy importante que estemos dándonos cuenta. No podemos ponernos de lado, no podemos ser solo espectadores, por vergüenza a veces, ¿no? Hay que levantarse, y hay que estar proclamando que Jesús es el Cristo. Hay que ser testigos. Somos la Iglesia, y la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que estar dando la verdad, porque este mundo está lleno de mentira. Por eso hay que escoger la crisis. Y Eliseo entendía la orden celestial. Israel estaba caído en idolatría. Toda la nación se iba totalmente a la destrucción, venían desastres. Y es lo mismo que estamos viviendo ahora. Mirar las familias, mirar la gente cercana a nosotros que trabaja, la gente con la que nos relacionamos, mirar sus vidas. Si no quieren a Jesús el Cristo, están totalmente llenos de sufrimiento, ¿verdad? Por eso es lo mismo. Hay que darnos cuenta cuál es el verdadero problema, y es un problema espiritual, es la obra de Satanás. Yo no puedo ver. La única manera de cambiar eso es Jesús el Cristo, es el Evangelio, no hay otra manera. Por eso, este Eliseo se dio cuenta. Él se dio cuenta claramente. Y cuando fue llamado, él que estaba allí llevando esas 12 yuntas de bueyes, era un gran empresario. Aunque lo podían matar por obedecer al Señor, por elegir a Jesús el Cristo, él automáticamente, ¿qué hizo? En vez de temer, mató los bueyes, hizo un sacrificio. Con esos arados, hizo una fiesta. Él estaba agradecido a Dios. Por eso lo dejó todo por el Evangelio. Él decidió la crisis, eligió a Jesús el Cristo, porque se dio cuenta que todo lo demás no vale para nada. Y en Mateo 16, 25 dice: el que halle su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la hallará. ¿Qué piensan? ¿Que si estamos cómodos en el confort de nuestra casa, sin hacer nada, no va a funcionar? Nunca va a funcionar. Hay que entregar nuestra vida para el Evangelio. El que pierde su vida a causa de mí, la hallará. Ahí vamos a encontrar la verdadera vida de Dios. Por eso tenemos que elegir la crisis. Levantarnos como Eliseo, entregar nuestras vidas para proclamar este Evangelio. Y Eliseo entendió la misión. Y en Mateo 4:19, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Y esa es la misión, ¿verdad? ¿Cuál es? Ir en pos del Señor. Él nos hará pescadores de hombres, pero la misión es ir en pos del Señor. Tener esa dirección de la evangelización, yendo detrás de Jesús el Cristo, porque Él nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id detrás del Señor y Él nos hará pescadores de hombres. Por eso, que podamos darnos cuenta
Hay que elegir a Jesús el Cristo como Eliseo. Tenemos que salir urgentemente de la comodidad, de la vergüenza, de ponernos de lado. Hay que ir a la línea de frente, a proclamar este Evangelio, porque la gente está muriendo sin esperanza y sin Dios en este mundo. Yo recuerdo, cuando vivíamos en España en ese tiempo, pues yo era empresario y la verdad, humanamente todo iba muy bien. Vivíamos de manera muy cómoda. Pero fue en ese tiempo, pues que vi la realidad del país donde vivía. Totalmente caído en desastres por la idolatría, en destrucción. Y me di cuenta, de verdad, que aunque todo parecía cómodo, eso iba directo al fracaso. En ese tiempo, Dios me llamó. Y de verdad, me puse muy contento. Y además me llamó a través de la palabra, del llamado de Eliseo. Esa misma palabra. Hice lo mismo. Vendí la empresa. Muchos de los muebles, cosas de la casa las regalé. Porque ya no había vuelta atrás. Y decidí, por gracia de Dios, ir a la crisis. Venir a Corea para prepararme, para que mi vida, mi familia fueran para servir al Señor, para proclamar el Evangelio, porque todo eso, esa comodidad, eso que nos muestra este mundo es un engaño. Y a veces estamos solo preocupándonos por nuestra vida, no va a funcionar. El que pierde su vida a causa de mí, la hallará. Tenemos que estar entregando nuestra vida y seguir al Señor para que nos haga pescadores de hombres. Eso es. Es elegir a Jesús el Cristo. Es elegir las cosas de Dios. Las cosas de Dios. ¿Cómo se pueden salvar las personas? ¿Dándoles dinero? ¿Cómo se pueden restaurar las familias? ¿Yendo a un psicólogo? Bueno, puede ser, ¿verdad? Pero su verdadero problema es espiritual. Y hay que dar una respuesta espiritual. ¿Cómo puede funcionar verdaderamente nuestra vida de fe? Teniendo muchas cosas físicas, materiales, por supuesto es necesario, pero si no tenemos fuerza espiritual, es imposible que podamos tener victoria. ¿Cómo podemos cumplir nuestro ministerio? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Una gran iglesia, un gran edificio? Bueno, no es algo malo, pero lo importante, lo verdaderamente necesario es el poder espiritual. Aunque tengamos muchas cosas físicas, materiales, si no tenemos fuerza espiritual, no vamos a poder ni levantarnos cada día. Por eso Eliseo lo entendió. Y él ya estaba siguiendo al Señor. Y se dio cuenta que no era Gilgal, no era Betel, no era Jericó. En esas ciudades había escuelas de profetas. Y Eliseo, que seguía a Elías, al pasar por allí, Elías le dijo: quédate aquí, Eliseo. ¿Pero qué representa Gilgal, Betel, Jericó? Representa el poder, el éxito humano, la comodidad, la economía. Pero Eliseo se dio cuenta que eso no es lo importante. Puede ser necesario, pero no es lo que tiene que ser lo primero para nuestras vidas. No tenemos que elegir estas cosas como la mayoría de los profetas estaban eligiendo ahí. Pero, aunque Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, él decía no, le seguía. Sabía que ese día el Señor se iba a llevar a Elías y lo siguió. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Por qué? Cuando Elías le preguntó: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué es lo que dijo? Quiero una doble porción de tu espíritu. Y el primogénito le daban una doble porción de la herencia. Lo que quiere decir
quiero ser tu sucesor, quiero capacitarme con ese poder espiritual para ser tu sucesor, poder estar proclamando este evangelio. Y eso es lo que tenemos que estar buscando, eligiendo por las cosas de Dios. Una doble porción de tu espíritu. Necesito el poder para poder cumplir el ministerio. Y nosotros necesitamos el poder espiritual. Si no, es absolutamente imposible. Por eso es muy importante el hoy, ¿verdad? El hoy. Cada día cuando me levanto hay que elegir. Una elección pequeña. Pero a veces, cuando tenemos enfrente una elección grande, pues estamos fallando, eligiendo mal. ¿Por qué? Porque previamente las elecciones pequeñas no las hemos elegido bien. Si yo elijo bien cosas pequeñas, cuando llegue esa elección grande, será muy fácil elegir correctamente. Y cada día, hoy, al levantarse, hay que elegir, ¿verdad? Por ejemplo, esta mañana había que elegir, ¿no? ¿Cuál era la elección? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Era la elección que había que hacer. Pero ustedes, por gracia de Dios, han elegido correctamente. Voy a por las cosas de Dios. Voy a dar culto a Dios. Voy a recibir el poder espiritual porque no puedo. Sin mí nada podéis hacer. Por eso hay que elegir cada día poder recibir el poder espiritual. Y Pablo dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Y es una ordenanza, sed llenos del Espíritu Santo. Solo con la plenitud del Espíritu Santo podemos tener victoria cada día, podemos ser testigos. Por eso Eliseo, lo sabía ayer, eligió las cosas de Dios. Y cada día tienen que tener ese tiempo para disfrutar de Dios Trino, para estar gozando de las bendiciones del trono celestial y con ese poder cambiar las tres épocas, el pasado, el presente y el futuro. Por eso, ese tiempo de meditación santa, cada día yo tengo que elegir, ¿verdad? Que elijamos eso. Esa oración marcada, ese tiempo de concentración. Aunque sea un tiempo corto, pero tenemos que elegir. De esa manera vamos a tener ese poder espiritual para poder ser testigos. Y en tercer lugar, Eliseo eligió el deseo de Dios. Y tenemos nuestro propio deseo, nuestros pensamientos cada día, ¿verdad? Pero si estamos simplemente siendo guiados por nuestros deseos, no va a funcionar. Por eso hay que buscar en todo momento el deseo de Dios. Y Elías le dio la respuesta a ese general sirio. Pues el deseo humano de Eliseo, hubiera sido, pues bueno, como es un extranjero, es un enemigo del pueblo de Israel, pues no le voy a dar la respuesta, ¿verdad? Pero no estaba en su deseo. Él, cuando vino este general, le dio la respuesta, que se metiera 7 veces allí en el Jordán y recibió la salvación, recibió la sanidad. Y eso nos habla de la evangelización mundial. Ese es el deseo de Dios. Por eso Eliseo, no solo eso, también el hijo de la sunamita. Pues se murió el hijo de la sunamita. Y esta mujer, desesperada, fue a buscarlo. Estaba bien lejos de allí. Pues Eliseo, su deseo hubiera sido quedarse allí, ¿verdad? Cómodo. Pues no voy a ir allí tan lejos, ¿verdad? Allí estoy muy tranquilo. Pero como la mujer insistía, se fue con él.
y oró a Dios, y ese niño resucitó. ¿Qué quiere decir eso? La sanidad. Y el deseo de Dios es que esas personas que les predicamos el Evangelio, les ayudemos a través de Jesús el Cristo a que puedan recibir la verdadera sanidad. Ese es el deseo de Dios. Y también Eliseo pudo hacer ese movimiento en Dotán, ¿verdad? Y su deseo a lo mejor hubiera sido irse a otro sitio para no estar peleando con nadie, estar tranquilo, porque lo intentaba matar constantemente. Pero él, como tenía ese estado espiritual, él eligió a Jesús el Cristo, eligió el deseo de Dios, y orando tuvo victoria sin pelear. Tuvo victoria para toda la época, para salvar a esos profetas, esas escuelas de profetas, es decir, la siguiente generación. Y eso es el deseo de Dios, ¿verdad? Que transmitamos este Evangelio a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, para que puedan levantarse como cumbres espirituales. Por eso, en este día Dios nos da una palabra, que estemos eligiendo a Jesús el Cristo. Eliseo, por gracia de Dios, él eligió a Jesús el Cristo. Entonces, no mi comodidad, no mi zona de confort, hay que levantarse. Tengo que elegir la crisis, ser un testigo, proclamar el Evangelio en cada lugar que esté. No las cosas del mundo. No se puede con nuestro poder humano, tiene que ser con las cosas de Dios. Hay que elegir las cosas de Dios con el poder de Dios, no mi deseo. Tengo que elegir el deseo de Dios.